tardes, profesor. Freddy Ramírez le saluda. Eh, También estuvimos viendo en el desarrollo de las clases sobre los tipos de investigación. Había investigación por su aplicación, que se, se dividía en investigación pura, en investigación aplicada. La otra era por sus objetivos, que podría ser descriptiva, exploratoria, que podría ser correlacional o explicativa. Y por la forma o por el modo de investigar, que puede ser cuantitativa o cualitativa. Y también se puede combinar los dos tipos de investigación, cuantitativa y cualitativa, ¿no? Y recuerdo que estuvimos también en un conversatorio vimos un conversatorio con Enrique Solano, donde él nos aconsejaba pues que siempre hay que seguir nuestras propias motivaciones a la hora de investigar, sin importar qué opine el resto de lo bien o lo mal que pueda hacer la investigación, o si va a dar o no frutos económicos, sino que siempre hagamos lo que nos gusta hacer para poder disfrutar de la investigación. Gracias, profesor. Muy bien, muy bien. Otra persona, Profesor, sí, le habla Fede Terán. dígame, Fabio. Sí, también hablamos acerca, pues, ¿no?, de las divisiones que hay de los investigadores actuales. ¿Me escuchan? Sí, ¿no? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, mi estimado, sí, sí se te escucha. Acerca de los investigadores, la división que fueron en dos partes, que se dividieron. También nos habló acerca de las becas, cómo podemos obtenerlas, qué clase de investigación podemos realizar y todo eso. Muy bien, muy bien. Sigamos repasando. Profesor, buenas tardes. Habla Ricardo Kumura. Una de todas las clases que ya lo han dicho nuestros compañeros, me quedó algo de la primera clase, la situación de la ciencia acá en el Perú, ¿no? Que está bien precaria, y que las personas que se quisieran dedicarse a lo que es ciencia tienen que emigrar a otros lugares por la falta de apoyo que existe aquí en el Perú, ¿no? Es una problemática que creo que el Perú es por eso lo que ha pasado con lo que se ha suscitado con la pandemia, que nos ha agarrado fríos, porque no hay una política de investigación, ¿no? Y aparte de las siguientes clases, de cómo investigar, los tipos de investigación que existen y cómo clasificar, ¿no? Cuando uno quiere investigar, cómo clasificar, qué investigador podría ser, ¿no? Si es puro o si es ¿no? Eso es lo que he podido absorber de estas clases hasta ahora, ¿no? Gracias, profesor. El primero que habló, no lo pude grabar, por favor. No sé, no me acuerdo quién. Joseph creo que fue, ¿no? Por favor, ¿podría Sí, sí, profesor. decir lo que dijo? ¿Que repita? Ah, ya, buenas tardes, mi nombre es José Gamarra. Sí, bueno, hacía una especie de recorrido sobre todo lo que hemos visto a lo largo de la primera clase, ¿no? Donde en primer lugar se ve un poco sobre la historia, ¿no? De la ciencia, de la investigación, de la importancia que ha tenido la investigación a lo largo de la historia. Se ha revisado también los conceptos de investigación y de ciencia, revisando lo dicho por filósofos o por grandes investigadores. También se vio un poco sobre ya el concepto en sí de investigación, se vieron sobre las clasificaciones, ya mencioné un poco más mi compañero, y se ha tenido también la oportunidad de ver entrevistas y la participación también de investigadores peruanos que radican fuera y nos han comentado un poco su experiencia, ¿no? Lo cual considero que fue muy enriquecedor. Y lo que mencionaba que me pareció muy importante, y creo para nosotros, para todos que estamos iniciándonos, es que se recalcó mucho y me acuerdo que fue una pregunta que nació en compañera de cómo saber qué investigar, cómo buscar qué temas poder investigar, ¿no? También se lo de cómo, de cómo buscar fondos para realizar esas investigaciones.
¿no? Y para mí esa fue una de las partes muy importantes, que creo que es algo que no solamente se queda en una clase, sino es algo que vamos a empezar a aplicar, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Bien. Ahora, la motivación para investigar. Ustedes pertenecen a la Facultad de Ciencia de la UNI, entonces, en principio, todos ustedes se van a interesar en la investigación, están interesados en investigación, se han inscrito en un curso de investigación, pero claro, el tema es que ahora vamos a todos ustedes les voy a hacer una pregunta muy simple que la van a responder en más o menos 1 o 2 minutos cada uno, no más. Eh, ¿En qué momento ustedes se interesaron en la ciencia? Hay gente que se interesó desde pequeño, otros en el colegio, otros ingresaron a la facultad porque de repente no encontraron vacante en otro sitio y se han interesado dentro de la facultad. La pregunta concreta es para todos ustedes, y esto está siendo grabado, ¿no? ¿En qué momento ustedes recibieron ese bichito de la investigación de la ciencia? ¿Y qué persona influyó en ello? A ver, comenzamos por orden de lista. Carlos Alberto. Espinosa. ¿Está? Sí, sí, profe. Buenas tardes. A ver. Sí. Bueno, con respecto a la ciencia, pues bueno, yo creo que todos nacen teniendo un poquito de científicos, ¿no? Como dice, el niño siempre es curioso. Y bueno, yo tuve la suerte de que mis padres, siempre que les preguntaba alguna cosa, alguna duda que tenía, yo siempre me orientaban a decir, bueno, puedes buscarlo en este libro. Tuve la suerte de que en mi casa habían bastantes enciclopedias de estas que vienen con bastantes dibujos, ese tipo de cosas. Y bueno, cada vez que yo quería saber algo, pues me mostraban esas enciclopedias y bueno, me agarré la costumbre de buscar estas cositas, de siempre tratar de solucionar mis dudas. Y bueno, yo diría que eso fue lo que me formó para tener un interés en la ciencia. Pero tú, ¿a qué facultad postulaste? A la Facultad de Ciencias, pues. Yo soy de la carrera de Ciencias de la Computación. No, no, está bien, está bien. No, porque algunos querían otra facultad. Bueno, Carlos Renato. Carlos Renato, ¿no está? Parece que Carlos solamente se puso aquí su nombre y se fue. Ok, Claudia Huacac. Hola, profesor, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien. Profesor, Carlos está escribiendo al chat, parece que no tiene micro. Ah, bueno. Muy bien, Claudia. Cuéntanos. Bueno, en mi caso fue cuando yo estaba en el colegio, ¿no? Tengo mis hermanos que ya han estudiado otras carreras, pero en el caso de ellos es ingeniería. Y bueno, me interesó mucho por un hermano que estudiaba ingeniería de sistemas, pero como sabrán, la ingeniería de sistemas es un poco más aplicativo, ¿no? Entonces, investigué un poco más acerca de qué otras carreras habían relacionadas en la uni y una que me llamó mucho la atención fue la carrera de Ciencias de la Computación. Entonces creo yo que fue ese punto en donde yo más me interesé y bueno, postulé la carrera y ya pues, ¿no? Me encuentro estudiando actualmente. Es muy interesante para mí, la verdad que hay bastantes cosas por aprender, muchísimas cosas por desarrollar. Creo que es algo interesante que uno no necesita tantas, eh, más que un acceso a Internet y poder desarrollar tantas cosas con tus propias manos, ¿no? O sea, no necesitas muchos implementos para poder hacer algo. Simplemente pensar un poco y saber programar. Y
es lo que me llamó más la atención. ¿En qué ciclo estás? Noveno décimo yo. Ya, muy bien. Bien, entonces, gracias. Carlos Alberto ya habló. Después viene Daniel Sarmiento. ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes. ¿Sí? A ver, cuéntanos. ¿Me escucha? Ya, sí. Ya, bueno, en mi caso, fue desde el colegio, ¿no? Porque siempre quería saber de por qué se hacía de alguna manera algunos temas, o del por qué se enseñaba así, no de otra manera, o cómo salió un ejercicio, y, o si se podría resolver de otra manera. Creo que esa fue esa curiosidad de saber de por qué. Y otro tema también fue por mi hermano. Mi hermano también estudiaba en la uni, estudió en la carrera de sistemas, y como dijo mi compañera, sistemas es un poco más aplicativo, ¿no? Y pues lo vi a él hacer sus programas, cómo investigaba, y por ahí me entró la curiosidad de postular a la Facultad de Ciencias y a la carrera de Ciencia de la Computación. Muy bien. ¿Estás en qué siglo? Estoy en noveno décimo ya. Ah, ustedes ya son ya mayores, ¿eh? A ver, estamos Claudia Daniel Sarmiento, Davis García. No está Davis. Elvira Soledad. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, profesor. ¿De qué planeta estás llamando? No, lo que pasa es que la otra máquina estaba con un alto volumen. Ya, bueno, en mi caso, bueno, a mí yo siempre he tenido interés por la ciencia, pero yo soy matemática. Y en específico tuve más interés cuando estaba preparándome para postular a la uni. Conocí un poco más porque tuve algunos docentes que ya eran egresados de matemática, y entonces tuve un poco más curiosidad por saber de la carrera, y pude ver las opciones que se tenían, y también un poco más, ¿no? de lo que era el común para, Muy bien. para lo que se podía observar, ¿no? Uh-huh. Y fue ahí donde decidí postular de matemática. Matemática. ¿Qué ciclo estás? Noveno décimo. Ah, perfecto. Enrique Ceballos. Sí, profesor, ¿me escucha? Sí, apenas. ¿Qué tal, profe? Sí, bueno, en mi caso, sí, mi familia también ha estado siempre muy interesado por el tema de ciencias, también bastante por ingeniería. Mi papá es ingeniero, mi hermana es ingeniera, una de mis hermanas. Y sobre todo, empecé a interesarme mucho por el tema de sistemas cuando estaba terminando el colegio. Postulé a sistemas y entré a ciencias de la computación, y la verdad que estoy muy agradecido de que eso me haya ocurrido, porque encontré que me gustaba muchísimo más la carrera de ciencias de la computación, y realmente todo lo que conlleva la investigación científica, y por eso es que decidí también quedarme y seguir un poco desarrollándome en ese ámbito, porque me gusta mucho el tema de la investigación, me gusta el tema digamos, el trasfondo teórico de las cosas y cómo eso se puede llevar a la práctica.
y no solo la practicidad por el hecho de realizarla así de forma empíricamente a lo que salga, ¿no? Entonces, eso es un poquito la razón por la que me interesé y el cuándo me interesé por la ciencia. Perfecto, muy interesante. Sigue Faustino Zapata. Sí, profesor, buenas tardes. Cuéntanos. Bueno, en relación a la pregunta, profesor, fue en la época de la preparatoria para la universidad, ¿no? En la época de las academias, en la cual tuve por primera vez también acceso a otro tipo de información, textos, ¿no? En particular un texto, el de Máximo y Alvarenga, Tarazova, me despertaron bastante el interés por el conocimiento, ¿no? Ver que muchas cosas que sucedían en la realidad, ¿no? Los fenómenos naturales, se podían explicar de una manera bastante lógica, ¿no? Entonces eso me incentivó, ¿no? a seguir estudiando. ¿Qué estudias? Física. Ajá, colega, entonces. ¿Qué ciclo? 10º. Ah, miren, todo está ya por salir, qué interesante. Fernando Jerónimo. Profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. En mi caso también ocurrió en la academia. O sea, en sí lo que yo quería era ingresar a la uni y pues en las opciones que vi, las carreras que habían, pues todas las carreras de ciencia me parecían más interesantes que las demás carreras que ofrecía la universidad. Y como que me iba bastante bien en la parte química y en la parte física cuando estaba en la academia. ¿Qué escogiste? Sentía que destacaba en eso. ¿Y qué escogiste? Escogí química, pero en el proceso de estar en la universidad me pasé de química a física. Ajá. Ah, muy bien, muy bien. Ah, estamos, Fernando Loaiza. Fernando Jerónimo. ¿Perdón? Fernando Jerónimo. Ah, usted. Ya, bueno, está bien. Flavio. Sí, profesor, buenas tardes de nuevo. Sí, en mi caso, bueno, fue de niño, a mí me gustaba bastante lo que era la astronomía, pues, ¿no? Entonces, ante eso, como que ya había decidido hacer una carrera de ciencia. Poco después, mi hermano era mayor, me llevaba con él a la academia, me escuchaba sus clases, yo era niño, pues, ¿no? Escuchaba sus clases ya de nivel academia para que postula. Y como que me llamaba más la atención todavía lo que son ciencias. Mi hermano es físico, como que me guiaba, pues, ¿no? Como que me inclinaba hacia eso. Entonces, al postular lo que es, bueno, yo soy de La Piedra, me incliné, pues, ¿no? Por física, y ya adentro, pues, como que descubrí que había la maestría, bueno, la física aplicada a la médica, ¿no? Y decidí inclinarme por médica y bueno, aquí estoy, ¿no? En la maestría de física médica. Muy bien. Gracias. Freddy Ramírez. Profesor, buenas tardes. Muy bien. Bueno, al respecto, yo les quería comentar que la idea de investigar o de elegir una carrera basada en las ciencias fue en el colegio. Tenía un docente que nos enseñaba ciencias naturales y él siempre nos estaba constantemente hablando sobre la importancia de investigar, la importancia de preguntarse por qué sucede algo, de no solamente aceptar lo que se observa, sino de cuestionarlo. Entonces, yo postulé a la carrera de física en el año 2003 en la Universidad Nacional Pedro Rigallo, en Lambayeque, y
Obviamente, muchos de mi familia no estuvieron de acuerdo porque yo provengo de una familia que el 60% de mi familia son policías, entonces ellos querían que yo también sea policía. Pero bueno, no, a mí la vida militar nunca me gustó. Entonces ingresé a la universidad, la carrera de física, y ahí en el primer ciclo ya de la carrera, leí la obra de este señor argentino, Mario Bunge creo que se pronuncia. La obra que leí fue La ciencia, su método y su filosofía, ¿no? Entonces, eso como que me inspiró un poco más a continuar con la carrera de física, que realmente es una de las carreras de ciencias, ¿no? Ciencias puras. Sí. Y bueno, yo logré terminar la carrera hace ya más de 12 años y tengo un buen trabajo, digamos que como físico me ha ido bastante bien. Disfruto de lo que hago y también hago un poco de investigación. Soy docente también, he hecho una maestría en ciencias de la educación. Y bueno, así es como nace la idea de dedicarme a la ciencia, a la investigación, ¿no? Gracias, profesor. Gracias, gracias. Galaxy, ¿quién es Galaxy? Galaxy Tap. Perdón, doctor, no puedo cambiarlo el nombre. Soy Arlene Dávila. Ah, ya, bueno. Ya hablaste, ¿no? No, aún no, doctora. Cuéntanos. Primeramente, buenas tardes con todos. La motivación que ha surgido en mí a la ciencia ha sido desde el colegio. Vengo de una familia en donde todos mis hermanos y mis papás son ingenieros. Entonces, ¿por qué su hija mujer no podía ser ingeniera? Como dice el dicho, siempre en la familia hay una oveja negra, pero en este caso yo no he sido la oveja negra mala, sino yo he sido la oveja negra abocada a la salud, porque ellos miran la ciencia desde su perspectiva. En cambio, yo quería llevar la ciencia y todo lo que es la investigación en relación a salud, fomentar, buscar y crear formas para poder alcanzar un equilibrio en salud. Desde el colegio se me ha nacido esa idea, ese bichito de investigar y hacer publicaciones. Tengo el orgullo de tener una publicación en el área que tengo, que es en resonancia magnética, y desde ahí ha nacido toda esta inspiración abocada a la ciencia. También como oficial de protección radiológica que soy yo, me ha gustado todo lo que es esto de investigación, por eso estoy acá en la maestría de física médica, para poderlo llevar a este campo más en relación a salud. Muy bien, perfecto. ¿Y Saúl? ¿Y Saúl Llamo? Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Mi inclinación por el área de ciencias, en este caso física, fue el paso por, tal vez, creo yo, ya en este tiempo, por tener unos buenos docentes en el transcurso de la vida, tanto desde el inicio que he llevado en primaria, secundaria y en la universidad, realmente, unos buenos docentes. Pero en el transcurso del tiempo, durante mi etapa universitaria, me incliné más por la física médica. Tuve buenos docentes y hasta ahora los tengo. Y pues me ha brindado y me ha abierto una puerta para poder tener un buen trabajo en sí, unos buenos compañeros de trabajo que también son físicos y poder ayudar con el trabajo diario que nosotros hacemos a muchas personas en realidad. Esa ha sido mi experiencia realmente, doctor. Gracias, Isaúl. Gracias. Muchas gracias. Bueno, Javier Bayón. Sí, profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Mi interés por la ciencia, no recuerdo bien, ¿sí? ¿Se me escucha bien? Sí. Bueno, ya, mi interés por la ciencia, no recuerdo bien en qué edad fue, pero habrá sido a los 11, 12 años, cuando aún estaba en el colegio.
recuerdo que había un programa en el canal History Channel que se llamaba El Universo, donde se veían temas de astronomía, astrofísica, un poco de cosmología también. Yo me acuerdo que ese programa me encantó. Eso fue lo que me motivó a estudiar física. Al principio quería ser astronauta, me acuerdo. Pero luego, bueno, gracias a eso fue que terminé estudiando física. Y esa es mi historia prácticamente. Muy bien. ¿Usted en qué ciclo está? No, yo ya soy egresado, yo estudié en San Marcos la carrera de física y ahora estoy en la física médica, en la maestría de física médica. Muy bien. Jesús Ángel. ¿No está Jesús Ángel? Profesor, buenas tardes. ¿Me escucha? Sí. Bueno, ante todo, buenas tardes con todos. Y en mi caso, yo me comencé a interesar por lo que es la computación desde que era colegio, ¿no? Porque habían algunas aulas, me acuerdo que, que recién salían para ir a clases, ¿no? De computación. Y poco a poco eso, eso mm, eso me fue gustando, ¿no? Y aunque, a pesar de eso, yo cuando quise postular, yo tenía más, yo quería ir más por la carrera de ingeniería electrónica, por lo que había más estudios en los circuitos, ¿no? Que eso es lo que más me interesaba. Pero al final no me arrepiento de haber postulado a ciencia de la computación porque a lo largo de toda la carrera que he podido ir hasta ahora, he aprendido muchas cosas y he aprendido que es un mundo mucho más abierto y mucho más a lo que se puede abrir en cuanto a investigación y en cuanto a la utilización de ciencia aplicada. Así que por ejemplo, hay plataformas para, para lo que puedes usar grandes datos, grandes datos de información. Y más que todo, yo he aprendido muchas cosas sobre eso. Eso básicamente es lo que quería decirle. Qué interesante. ¿Qué colegio estudió usted? José Olaya. Ya, ok. A ver, Jesús, ¿no? Sí. Aló, ¿me escuchan? Sí. Ah, ya, disculpe, no funcionaba mi mouse. Sí, bueno, mi interés por el tema de ciencias viene de pequeño, ¿no? Bueno, siempre fui muy curioso y preguntaba, ¿no? Y mi padre y un tío tuve la suerte de que a ver esa inquietud que tenían, me compraban un montón de libros de ciencia, de historia, de muchas cosas, ¿no? Y tuve esa suerte de que tuve todos esos libros para ir leyendo y ir nutriéndome, ¿no? Y generar mucho más interés. Y luego ya viene en el nivel secundario, que es cuando yo empiezo, bueno, por el colegio, las actividades que llevaban, empezamos mucho con el tema de CTA, que era el curso que se lleva en el colegio, ¿no? Ciencia, tecnología y ambiente, y estuve muy interesado con el tema ambiental, ver formas de proteger el medio ambiente, y me nació un interés entre esos cursos por el tema de las energías, de buscar energías renovables. Luego un poco investigando, pues ya yo sabía que estaba orientado por el tema de las ciencias y me decido ya por estudiar física, que fue lo que yo estudié, yo soy egresado, porque consideraba que creo que la base de todo nace el entendimiento de lo más pequeñito, de lo más pequeño que tenemos en el universo, por lo que estudia, lo más pequeño de todo lo considero la física, ¿no? Y por ahí nace mi interés, luego postulé cuando en mi primer ciclo en la Universidad de Física conocí a un físico médico que es Juan Pedro Rivera, tal vez lo conozco, profesor, porque también es de la primera maestría de físico médicos, era en esa época director de escuela de física de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo,
Y él me habló, bueno, en ese tiempo yo estaba en primer ciclo, llegó, ¿no?, al aula en un comentario muy interesante sobre el tema de que era un físico médico y qué era lo que hacía. Y bueno, ahí fue donde yo dije, ya, es aquí donde me quería, porque mis padres y mis tíos rogaran que me cambiara a otra carrera, porque yo ingresé con un puntaje que alcanzaba, inclusive para ingresar a otras carreras, pero no, que física quiero una vez es conocido, bueno, al menos acá, porque tenía un puntaje un poco bajo, ¿no? Pero no, yo amo la física y aquí me he quedado y de eso vivo, y así seguiré. Muchas gracias. Perfecto, muy bien, perfecto. Bueno, ¿quién sigue en la lista? Por favor, un poquito soy mal de la garganta, pero Joseph J. Después la J viene, vamos a ver acá. José Luis Navio. José Luis Navio, Sí, profesor, buenas tardes. cuéntanos. Bueno, con respecto a mi interés en la ciencia, al igual que mis compañeros, nace desde muy pequeño, ¿no? Siempre con las ganas de entender cómo funcionan las cosas, cómo funciona, no sé, una radio, un televisor, cómo es posible la comunicación a largas distancias. Eh, y bueno, mi interés se fue enfocando cada vez más hacia el tema de repente un poco las simulaciones. Así que como herramienta para ello yo vi útil estudiar la carrera de Ciencias de la Computación. Y bueno, es una carrera muy interesante que sé que sirve de soporte para muchas otras ciencias, como son la física, la química, y cada vez está tomando más importancia, ¿no?, en el mundo, y cada vez va creciendo más. Bueno, eso es lo que podría decir, profesor. Gracias. Interesante. A ver, fue entonces Joseph, Juan Carlos Mío, Barturen. Profesor, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿me escucha? Sí. Bueno, en mi caso, profesor, no recuerdo muy bien desde qué tiempo me empezó a interesar la ciencia, pero yo recuerdo que de niño siempre era bien preguntón, ¿no? Mi papá inclusive me ponía el apodo de preguntón, 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 ¿no? Y también recuerdo, un recuerdo muy bonito cuando estaba en el colegio, tenía un profesor de ciencias naturales, recuerdo. Ese profesor era, uff, y enseñaba bien, ¿no? También depende del tipo de profesores que te topes para interesarte a la ciencia. También otro recuerdo bonito es que en un regalo de un cumpleaños mío, mi papá me dijo, ¿qué quieres, no? Y yo le dije, papá, quiero un telescopio. Y mi papá se quedó sorprendido y luego para el fecha de mi cumpleaños recuerdo que fui a la azotea de mi casa con el telescopio nuevo y empecé a mirar la luna y recuerdo que me quedé ciego porque brillaba bastante la luna. Sí. Y luego ya cuando me fui creciendo, mi papá era ingeniero civil, ¿no? Y aún no sabía qué estudiar, ¿no? Pero cuando estaba en esa etapa de crecimiento y no sabía qué estudiar, ahí surgen las influencias, ¿no? Mi papá me dice, tienes que estudiar ingeniería civil, porque soy ingeniero civil. Y yo, ya, voy a estudiar ingeniería civil, voy a estudiar ingeniería civil. Llegué a Calima, yo soy de Chiclayo, llegué a Calima, me preparé en la SEPRE. Luego, recuerdo cuando me inscribí para darle el ingreso directo, puse en primera opción ingeniería civil. Y en la segunda opción no sabía qué poner, porque estaba tan metido en mi cabeza de que tengo que estudiar ingeniería civil, no sabía cuál sería la segunda opción. Entonces, bueno, dije, escucha, entonces, como soy bueno en matemáticas, pongo matemáticas, ¿no? Resulta de que al final del ciclo de la CEPRE-UNI, no ingresé en ingeniería civil, no me alcanzó por muy poco y recuerdo que ingresé a matemática por primer puesto. Recuerdo que se me vino un mundo encima porque
la mayoría de mi familia son ingenieros, ¿no? Y si no, tienes que cambiar de carrera. Recuerdo, al día siguiente, recuerdo que después de haber ingresado, me fui a la CEPREUNI a renunciar la carrera de matemática para ordinario. Luego el día del examen del ordinario, también no ingresé a ingeniería civil y sin embargo sí ingresé a matemática. Y bueno, de repente la matemática me quiere a mí, ¿no? Más que yo quiero la matemática. Ya bueno, cuando ingresé me asesoró, recuerdo, de Chegaray, el profesor. Y ahí cuando me empezó a interesar bastante por las matemáticas y más por las ciencias, recuerdo. Y ahora estoy acá. Perfecto, muy bien. Y las matemáticas lo es todo, ¿no? Está en todos lados. Ciertamente, ciertamente. Ok, gracias. Julio F. Julio. Yo, profe, yo. Buenas tardes. ¿Aló? Buenas tardes. ¿Me escucha? Sí. Ya. Y me interesó más la ciencia desde que era niño, ya, porque siempre me gustaba estar en los jardines y agarraba todos los tipos de animales. Me preguntaba por qué las hormigas son pequeñas, ya. Y justo fui creciendo con esa curiosidad y cuando quería postular, cuando acabé la secundaria, eh, quería postular ingeniería física y no ingresé a ingeniería física, ingresé a física, de la cual pensaba cambiarme, ¿no? Pero me terminó gustando y me quedé ahí, pues. Ajá, bueno, menos mal. Ok. Gracias, gracias. Profesor, buenas tardes. Soy García Fernández de Lo que sucede es que yo la había escrito por, por el chat, que no tenía audio, ahorita me han prestado una computadora y, y bueno, no sé si me ha tomado en consideración. Sí, bueno, ¿sabe la pregunta, no? Ok, vamos. Sí, creo que preguntó sobre por qué me interesan las ciencias. Oh, La investigación, eso, ¿no? Bueno, no sé si me permite hablar, por favor. claro. Sí, o sea, lo que sucede es que yo estudié en un colegio privado desde la secundaria y bueno, ahí es más que todo, en vez de aprender las matemáticas, no aprendía casi nada. Entonces, me hicieron un traslado eso en cuarto de secundaria más o menos y, y ahí me tocó una profesora de matemáticas que me enseñaba muy bien. Es ahí donde yo, desde toda secundaria, sin tener un rumbo, no sabía qué hacer en mi vida, sinceramente. Es ahí donde me comienzan a gustar las matemáticas y decidí, acabando la secundaria, decidí postular a matemáticas en la uni y es donde ahora mismo estoy cursando el sexto ciclo. Y me interesa mucho o sea, cómo la investigación, los libros, leer, practicar, creo que es mi pasión. Perfecto. Bueno, le agradezco mucho. Estamos entonces ahora con, a ver, ¿quién sigue? Luis Roberto Umpire. Buenas tardes, profesor. Hola, sí, cuéntanos. Bien, bueno, como a todos, creo que el interés por la ciencia surge en la infancia, ¿no? Bueno, en mi caso, las personas que influyeron bastante en mí fueron mis padres, ¿no?
bueno, ya que ellos también tienen cierto interés en la ciencia. Y es ahí aparte, y es ahí que empieza toda esa curiosidad, ¿no? Ya en el colegio, en el transcurso del tiempo, uno se va dando cuenta hacia dónde puede dirigir, ¿no?, su vida. Y en mi caso fue que es más orientada a la parte de la ciencia, ¿no? Y ya antes de ingresar a la universidad, en la P, conocí a un profesor que justamente fue mi asesor de tesis, es en física, que me empezó a hablar sobre su experiencia, ¿no?, en el área de la física médica. Y bueno, esos solo fueron, ¿no?, cuál es el transcurso de mi vida, cuáles fueron las personas que influyeron en mí, ¿no? Muy interesante. Manuel Paucar. Profesor, buenas tardes. En mi caso, estoy estudiando matemática pura. Le soy sincero, en principio la carrera que quería estudiar era ingeniería de sistemas. Y a inicio de los años intenté, o no intenté, sino pensaba cambiarme, pero me quedé en esta carrera porque me motivó bastante, ¿no? Lo que arraiga mucho lo que es la matemática en sí. En mi caso, estoy pensando más en matemática aplicada que en matemática pura. La motivación fue mis hermanos mayores que están en la uni, que han sido ingenieros, en San Marcos también. Y bueno, ¿no? Y acotando a lo que recibo de esta clase, por ejemplo, la conversación con el profesor Wilfredo Sosa, doctor Wilfredo Sosa, también la doctora Rocío Caja, que son matemáticas, ¿no? Y están en el extranjero, que es una motivación adicional, ¿no? En este curso. Perfecto, muy bien. Miguel Purizaca. ¿Está Miguel? Profesor, buenas, ¿me escucha? Sí. ¿Cómo está, profe? Bueno, le cuento un poco de mi experiencia. Yo estuve estudiando en provincia y bueno, luego mediante algunos compañeros decidimos irnos unas vacaciones a hacer academia allá en Lima, ¿no? En la Academia César Vallejo. Bueno, y me gustó el nivel, entonces me quedé un tiempo ahí. Bueno, si bien sabía que quería postular a la uni, no sabía qué estudiar. Y fue mediante el tutor en la Academia Vallejo, siempre te asignan un tutor al salón. Entonces, justamente mi tutor era, pues, químico puro de la Facultad de Ciencias. Entonces, fue el que creo que terminando el ciclo más no recuerdo, nos organizó una visita hacia la uni, hacia la Facultad de Ciencias, justo donde había una feria, la Expociencia que le dicen, ¿no?, que hay todos los años. Y bueno, cuando fui me gustó la facultad, me gustó la carrera y pues me gustaron todos esos experimentos que hacían y decidí quedarme ahí. Ah, bueno, está bien. Buena cosa. Mijael Arce. Sí, profesor, ¿qué tal? Cuéntanos. Bueno, yo he estado en un colegio particular y dos características principales que tienen es que buscan bastante motivarte a que aprendas, ¿no? Pero por otro lado, también es cierto que te exigen mucho menos porque tienen bastante miedo de que los padres se quejen, ¿no? Cuando los profesores son demasiado exigentes. O sea, en otras palabras, a más del 70% de profesores de la uni los hubieran sacado. Y a nosotros en primero de primaria y en segundo nos dieron libros bien coloridos de matemática y entonces eso hizo que yo le agarre bastante gusto a resolver los problemas, ¿no? Y como además se me hacía fácil, toda la vida me gustaron las matemáticas y por eso cuando me enteré que el nivel que nos exigían era bajo, entonces como a mí me gusta bastante estar conforme con
lo que pienso en mí mismo, busqué entrar a la uni para aprender más, ¿no? Todo eso que no sabía. Y bueno, la verdad es que me pareció mucho más difícil los ejercicios que proponían en la pre, por ejemplo, ¿no? Que los que veíamos en el colegio, pero sí, logré ingresar, escogí como primera opción matemática y por eso fue que escogí la carrera. Muy bien, muy interesante. Estas preguntas es para que ustedes se conozcan y vean la variedad de rutas que llevan a la ciencia. Hay un famoso dicho, todos los caminos llevan a Roma, ¿no? En realidad, todos los caminos, todas las ingenierías, la salud, todo lleva a la ciencia. Los ingenieros no son otra cosa que los que aplican la ciencia de una manera más o menos técnica. Son técnicos de alto nivel, digamos, pero para eso tienen que comprender la ciencia. Lo malo es que en el Perú los ingenieros no conocen muy bien la ciencia y por lo tanto tenemos una ingeniería que no funciona bien, ¿no? Claro, otra cosa que me di cuenta era que antes yo aprendí métodos, ¿no? De memoria, pero como en la pre y dentro de la universidad te explican de dónde salen las fórmulas, ahí ya me acostumbré a empezar desde una definición, comenzar a razonar para llegar a los teoremas, ¿no? A las fórmulas. Y eso también te ayuda a tomar mejores decisiones en tu vida, ¿no? Porque aprendes a analizar las cosas, pero la diferencia es que en las matemáticas uno de frente asume una cosa y no hay problema. En cambio, en la vida muchas veces, aparte de llegar a la conclusión, hay que aceptarla a pesar de que nuestra mentalidad o nuestro estilo de vida no sea compatible a eso que nos acabamos de dar cuenta y tenemos que igual asimilarlo, ¿no? Y ponerle de nuestra parte. Efectivamente, muy bien, perfecto. Mónica Monroy. Buenas tardes, profesor. Buenas, ¿Me escucha? Bueno, mi interés por la ciencia empezó cuando estaba preparándome para la universidad. En realidad creo que siempre me gustó la investigación. Desde niña me di cuenta que me gustaba investigar. Pero donde se puede decir que tuve más clara esa idea fue cuando me estaba preparando. ¿Por qué? Porque ahí empecé a ver los cursos de manera más amplia, no como me lo habían enseñado en el colegio. Entonces, al tener más información, creo que ahí pude decidir mejor qué era lo que quería estudiar. Y a partir de ahí fue que tuve más afinidad con las ciencias. Esa fue mi experiencia. Ok. Pablo Edward. Sí, profesor, buenas tardes. Cuéntanos. Yo, al igual que mis compañeros, también desde un inicio fue que me interesé por la ciencia. Siempre trataba de investigar más de lo que veía, por ejemplo, la tele, en documentales. Siempre trataba de buscar que sea la razón lógica de todos esos problemas que veía, ¿no? Y una vez que había decidido ya, cuando ya salí del colegio, había decidido estudiar en la uni, fue en la academia en que cuando escuchaba cómo un profesor nos enseñaba matemática, fue que me interesé más por la carrera, ¿no? Comencé a ver mis opciones, en qué podía desenvolverme y en verdad, como nunca se me daban mal las matemáticas, decidí por postular e ingresar a la uni. Muy bien. Paul Cárdenas. Paul. Profesor, buenas tardes. Buenas tardes con todos los que están presentes. Mi interés por la ciencia, en este caso la física,
nació de muy pequeño porque creo que la mayoría de nosotros, ¿quién no ha desarmado un juguete? ¿Quién no ha querido comprender cómo funciona esa forma de trabajar o entender en cierta parte, ¿no? Cómo es el todo. Y esa curiosidad se la debo a mi mamá, pues. Y ella siempre me decía, no sé, tú eres muy curioso para estas cosas. Me dijo, estudia tú ingenierías. Fue lo primero que me dijo, ingenierías estudia. Entonces, a lo largo de mi vida siempre he sido así muy curioso con las cosas. Y ya cuando tocó la oportunidad de estudiar, pues decidí postular a física porque quería de ahí hacer un... Bueno, ¿me escucha? Sí, sí. Entonces, cuando ya entré a la universidad, entré en física, entonces ahí comencé a ver muchas más cosas y todavía sigo con la mentalidad con lo que dijo mi mamá, que postule que me cambie a ingeniería. Entonces hubo un punto en mi vida en que era tanto que me gustaba la física que ya no quería cambiarme. Así que cuando ya era el momento de cambiarme, podía cambiarme, le consulté a un profesor de físico, y siempre me acuerdo de él porque me dijo, hay personas que merecen estar en ingenierías y hay otros que merecen estar en física. Así que bajo esa perspectiva me quedé en física y no me arrepiento de haberme quedado y me gusta. Bien, perfecto, perfecto. Rigus Erwin. Buenas tardes, profesor. Cuenta. Buenas tardes a todos. Bueno, les cuento un poco mi experiencia. Como he escuchado a varios de mis compañeros, interesantes sus experiencias. Yo estudié física. En un principio no pensé estudiar física, pensé ser músico. Por cosas de la vida ya me faltó el apoyo de mis padres que no querían que sea músico porque yo ya tocaba, ya estaba en orquesta, empezando, ¿no? A hacer mis ensayos, todo, pero no les parecía esa carrera por la reputación que tienen los músicos. Entonces, yo fui a la academia, como la mayoría, a prepararme, ¿no? Y ahí me di cuenta que, bueno, siempre me gustó los números, pero ahí le agarré más gusto a lo que es trigonometría, geometría, álgebra. Entonces, y era más bueno de lo que pensé. Tuve buenos profesores. Entonces, quise estudiar ingeniería, pero en el camino me di cuenta que más me gustaba desarrollar problemas de física básica. Yo pensé que eso era física. Entonces, en vez de estudiar ingeniería, dije, voy a estudiar física. Ingresé a física en primer puesto en ese entonces, y mi familia no estaba muy de acuerdo porque por el puntaje podía haber escogido otra carrera, pero bueno, era lo que yo quería, ¿no? Y en el camino me di cuenta que física no era solo resolver problemas, sino que era mucho más profundo, te enseñaba muchas cosas. Entonces, me gustó la carrera, ya adentro ya más de lo que pensaba. Y terminé. Al terminar la carrera, hice mis prácticas en lo que es radioterapia, y ahí fui mi primer acercamiento a lo que es la física médica. Yo soy de la ciudad de Arequipa, y en ese entonces la física médica no había físicos médicos allá. Entonces hice un trabajo de control de calidad y quise estudiar física médica, ya me enteré de la maestría, pero a mí me parecía que era algo imposible, la verdad. Venir a Lima, donde no tengo familiares, no tengo los recursos, ¿no? En ese entonces. Entonces, terminé la carrera y me dediqué a lo que es la radiología, porque era lo que más se parecía, ¿no? En ese entonces, y comercialmente era lo que más, de lo que vivía, pues, en ese entonces, por motivos laborales, y entré a ese campo. Por tal motivo, desarrollé lo que es tecnología médica, estudié la segunda carrera como tecnólogo médico, y dentro de mis funciones, dentro de la institución que laboro, también hago parte de físico médico, porque estoy a cargo de lo que son los controles de calidad, ¿no? También cuando hay compra de equipos y todo, que está muy relacionada a las funciones de un físico médico. Entonces, en mi cabeza siempre estaba, algún momento, hacer la maestría.
Entonces, con el tiempo se me dio la oportunidad de venir aquí a Lima y dije, ahora o nunca. Y me vine aquí a Lima y estoy aquí haciendo la maestría. Esa es mi experiencia, profesor. Ah, interesante, interesante. Aunque ahora con la pandemia podías haber estado en otro lado haciendo tu curso. No, estoy contento, profesor, con todo lo que... ahora entiendo muchas más cosas de lo que veo en el día, entiendo muchas más cosas. Entonces tiene sentido y se siente uno bien consigo mismo, de estar seguro de saber qué es lo que hace y por qué hace y todo eso. Perfecto. Ricardo Okumuro. Buenas tardes, profesor. ¿Me escucha? Sí. Ya. Un poquito para narrarle cómo ha sido la experiencia, de cómo nació en mí el espíritu de investigador o por la ciencia, ¿no? Yo tuve la gracia de que tuve dos padres, hijo de una profesora y de un padre radiotécnico. Y yo a mi padre siempre lo escuchaba hablar de de voltaje, de resistencias, de capacitores y todo. Y de chiquito, de 7 años más o menos, lo veía, pues, ¿no? Y le preguntaba, ¿no? Y me decía, hay una parte de la ciencia donde te explica todo lo que tú me preguntas. Y siempre andaba con esa pregunta y cuando llegaba al colegio, en primaria, y ya cuando están en sexto, quinto más o menos, ya las ciencias naturales, ya comienzan ya a hablar un poco de ciencia y todo eso. Entonces, ya en secundaria yo ya me perfilaba a lo que ya llevaba cursos de física y entonces en secundaria fue donde escuché por primera vez la definición que era lo que era voltaje, resistencia y fui corriendo donde mi papá y le dije, ¿sabes qué, papá? Ya encontré lo que siempre tú me decías que buscar y eso es lo que me voy a evocar, voy a seguir a lo que es física. Y entonces ya en la prepa, ya yo ya tenía un objetivo y bueno, y ya acá en la ciudad de Lambayeque postulé a la ProRigallo y ya en la carrera de física había lo que era la física médica o la instrumental. Y cosa paradójica, mi papá me decía, ¿y por qué no has escogido la instrumental? Si tiene mucho que ver con la... No, papá, porque yo quiero seguir la física médica, porque quiero ayudar también a las personas. Y bueno, y de ahí me encontré con lo que era la física médica, tuve muy buenos profesores en lo que era física médica, un profesor Cayetano, que es muy bueno, gestionó una visita al IPEN, al INEN, donde comenzó el espíritu por la física médica a despertar todavía aún más, ¿no? Y hice mis prácticas ahí en el INEN, y bueno, desde ahí ahora me encuentro en lo que es la aplicación de la física y veo que ayuda a muchas personas, ¿no? Esa ha sido un poco de mi experiencia de cómo despertó la curiosidad por la ciencia. Gracias, profesor. Richard Cárdenas, gracias. Muy bueno, muy bueno. Richard Cárdenas. Cardeño, profesor, buenas tardes. Compañeros, buenas tardes. Bueno, ¿me escucha, profesor? Bueno, es muy interesante de alguna forma, interesante de verdad, como de alguna forma todos mis compañeros se han inclinado por las ciencias, ¿no? Para mí también de alguna forma me ha interesado, esto ha sido a partir en el colegio, ¿no? Si bien en el colegio teníamos laboratorios en lo que es biología, química o física, pues de alguna manera siempre me iba con ciertos vacíos, ¿no? O ciertas preguntas, ¿no? Que a veces el profesor mismo a veces no hacía entender. Entonces me iba a preguntar a mi papá o a mis primos, etcétera, ¿no? Entonces, pero no me daban las respuestas que yo quería, ¿no? Es por ello que mi papá me presentó a un tío que de alguna forma era profesor de filosofía. Y
Y él de alguna forma me daba las respuestas que eran coherentes, que eran razonables, ¿no? En ese momento. Entonces, yo me quedaba de alguna manera bien interesado en escucharlo y él como de alguna manera me hacía entender, ¿no? A las preguntas que yo le hacía, ¿no? Y de alguna forma a mí siempre me interesó, digamos, lo que sucedía en la naturaleza, ¿no? Y yo siempre le preguntaba a él, ¿no? Cuál era la carrera que más o menos me podía yo inclinar, ¿no? Y él siempre me decía, ¿no? Creo que, inclusive en un principio me decía que postulara filosofía, pero yo me incliné por la física, ¿no? Y bueno, creo que yo me siento muy, muy contento de haber estudiado esta carrera y ahora haciendo la maestría en física médica, pues es un complemento grande para mí y crecer profesionalmente, ¿no? Eso sería todo, profesor. Muy interesante, muy, muy. Bueno, Rommel Rolando Zabaleta. Buenas tardes, profesor. ¿Me escuchan? Buenas, sí. Sí, bueno, mi historia es un poco larga, pero bueno, a contarla. Yo principalmente soy de las personas que creo que no es que nos nace a nosotros la ciencia, eso ya viene, creo, incorporado a nuestros genes, igual que el doctor Michio Kaku, dice que todos los niños nacen científicos y que, bueno, la sociedad los aplasta. En mi caso es así también, pero personalmente siempre me gustó mucho las relaciones humanas, por eso que mi tema iba más para la investigación de ciencias sociales. Algo que podría decir, me encantaba la sociología, lo que decía Comte sobre que en una sociedad tecnológica de científicos la sociología iba a ser como que la ciencia central. Sin embargo, cuando yo escogí una carrera para desarrollarme como persona, vi que tenía muchos sesgos. Esta carrera está llena de sesgos ideológicos. Entonces, también dije, o estudio eso, o estudio otras carreras que estén más cercanas a cómo se relacionan las personas. En esta razón, primero fui por la carrera de Ingeniería Electrónica en otra casa de estudios. En este caso, alentado más por mi padre, porque mi padre es técnico, electricista, entonces le gustaba la electrónica, la eléctrica, y dije, bueno, también esto ayuda a conectarse a las personas. Ayuda a conectarse a las personas, ¿por qué? Porque en ese momento, cuando era más chico, digamos, el internet, la penetración de internet en nuestra sociedad no era muy grande. Entonces, me gustó las telecomunicaciones, hasta que, bueno, la uni abrió ciencias de la computación, y de antemano yo por investigación propia sabía que era las ciencias de la computación, no existía esa carrera como tal en esta ciudad y en Lima, y bueno, abandoné la universidad, digamos, en este caso, y me preparé para la uni, ingresé, y ahora, bueno, me encuentro estudiando ciencias de la computación aquí, y me gustó más que todo por el hecho de que relaciona personas. Los grandes descubrimientos en ciencias de la computación, o digamos, cómo, cómo nos ayuda en estos momentos, es que casi todo lo que nosotros utilizamos para interactuarnos fueron desarrollados por gente de ciencia de la computación, las redes sociales, el mismo buscador Frontesis en ciencia de la computación. Entonces, es algo que realmente une a las personas. Desde ese punto de vista, me gustó bastante la carrera, yo ya sabía de qué trataba y por eso postulé ahí. Muy bien, muy bien. Dime, ¿tu segundo apellido es? Es Zabaleta Bueno. ¿Y Zabaleta, de dónde viene ese apellido? De Ancash. Ah, te pregunté la vez pasada, no, pero ¿de qué parte? Sí. De la Sierra de Ancash, porque mi abuelo vino y bueno, por mi abuelo que tengo ese apellido, nunca lo conocí porque él falleció cuando mi padre tenía 11 años, entonces no tuve la oportunidad de preguntarle o de interactuar con él, nunca. ¿Qué parte de la sierra? La Sierra Encashina, pero no recuerdo qué parte de la Sierra Encashina, nunca le he preguntado tampoco a mi padre, no soy muy, digamos, de preguntar muchas de esas cosas, paro más que todo en mi mundo, se podría decir, profesor. Bueno,
probablemente sea del callejón de Guaylas o del norte de Ancash, porque mi apellido es del sur de La Libertad. O sea que somos parientes, ¿ah? Claro, profesor. Hay otro Rommel con 2 M's. A ver, Rommel con 2 M's. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. En cuanto a cómo llegué a tener esa curiosidad en cuanto a la investigación, a la ciencia, como como casi todos mis compañeros, fue en la infancia. Mi padre traía libros de la editorial de Oxford sobre justamente astronomía, planetas, y me empezó a agradar en cuanto a justamente el espacio, pues, ¿no? O tenía las definiciones de cada planeta. Me interesaba justamente más lo qué habría más en cuanto, si habría vida en el exterior, por qué Plutón es un planeta, y después cuando me entero más tarde que no lo es, después nuevamente lo vuelven a incluir. Justamente todo en cuanto a esa parte de la astronomía, y veo que entre las ciencias que está relacionada sería más a física, y pensaba justamente postular a la carrera de física, pero bueno, al final terminé postulando para la carrera de ciencia de la computación. Justamente tenía mucho más cariño en cuanto a la informática, quería saber justamente que dicha carrera abarcaba más, y llegué a postular a ello. Muy bien, muy interesante, muy interesante. Todo está interesante. Víctor Alberto Ponce. Buenas tardes, profesor, ¿me escuchan? Sí. Vale, bueno. Mi interés por las ciencias, bueno, más que nada por el estudio en general, viene desde que era, bueno, era pequeño, porque no tenía muchas distracciones, no tenía cable, ni no había internet tampoco, pero sí tenía bastantes libros. Ya, pues de pequeño siempre me contaba leyendo, mis padres, bueno, me impulsaban a eso, a leer todo lo que teníamos, el material que teníamos. Y ya conforme iba creciendo, fui agarrando gusto un poco a lo que era, bueno, la computación y la informática. Y cuando vi la carrera de ciencia de la computación y los temas que te ofrecen, bueno, me decanté por la misma. Y básicamente eso. Muy bien, muy bien, muy bien. Víctor Edison. ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes. ¿Me escucha? Sí. Sí, ya. ¿Qué tal, profesor? Bueno, con respecto a la pregunta, mi interés nace básicamente justo al inicio de mi educación secundaria, ya que, bueno, tengo la suerte de proceder de un colegio técnico y teníamos talleres de mecánica automotriz, de electricidad, de electrónica, y bueno, con lo poco que nos podían enseñar, usted sabe que la educación en colegios estatales es bastante limitada. Bueno, solo nos enseñaban parte superficial de todo lo que puede ser mecánica, electrónica, electricidad. Y bueno, ya uno quiere averiguar más sobre el tema, y es cuando tú ingresas a este mundo de la ciencia, ¿no? Entras y cuando ya vas adquiriendo más conocimiento es difícil que te puedas desviar. Esa fue la manera en que yo ingresé a este mundo, profesor. Bien, bien. Muy, muy bien, muy bien. Waldir Pomiano. Waldir. ¿Dónde está Waldir? Ajá. Waldir no está. ¿Apellido? Pomiano. Yasmín Lisset. Yasmín Lisset. Profesor, ¿me escucha? Casi nada. ¿Ahí me escucha? ¿Me escucha? Sí, ahora sí. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Yasmín Lisset Paraguay Villa, estudiante de la maestría de Física Médica. Bueno, mi interés por las ciencias, tengo que agradecerle a un pariente que justo lo conocí en una reunión
en una reunión familiar. Me enteré que tenía un primo físico. Y en ese entonces, bueno, yo estaba recién viendo qué carrera estudiar, ¿no? Me interesaba más por las ingenierías, era buena en matemáticas en el colegio, entonces dije, bueno, me gustan las aplicaciones, me gustan las matemáticas, entonces me dedicaré a lo que es ingeniería. Pero mi primo, sí, conversando también, que en ese entonces, como le vuelvo a repetir, no sabía que era físico, me dice, ¿por qué no te animas a la física? Entonces, física, le digo, pero es aplicativa, no es aplicativa, es más teórica. Y me dijo, no, la física es un mundo. La física, bueno, como todos sabemos, la física es la madre, la ciencia básica, una ciencia base, junto con química, matemática y biología, son las ciencias que abren todas las aplicaciones, tanto ingeniería, medicina. Y me llevó a la uni a ver sus laboratorios y me explicó así de todos los laboratorios de la uni un poquito de qué se dedicaban y qué era lo que podrían hacer y en qué podrían aplicarse. Me interesó y aquí estoy, soy físico, estoy, bueno, ahorita estudiando la maestría de física médica, me encanta mi trabajo, me encanta lo que hago. Puedo decir que escogí correctamente la carrera. Así. Perfecto, muy bien, muy bien. Profesor. Diga. El alumno Waldir Pomiano ha escrito en el chat, parece que tiene un problema con su audio. No. Robin Zenaida. Cintia. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes con todos mis compañeros. Bueno. Bien, a ver, les voy a contar mi experiencia. Lo mío surge a partir de, al culminar la secundaria y empezar a estudiar una carrera, lo que es el pregrado. Bueno, a mí me llamó muchísimo la atención la carrera de ingeniería electrónica porque yo veía en mi hogar y bueno, yo quería de algún modo automatizar mi casa, usar lo que es la domótica. Pero hasta ese entonces era para adquirir los componentes son muy costosos. Entonces yo dije, ¿por qué no tratar de reusar, de hacerlo a bajo costo y así también evitar lo que es la contaminación ambiental? Porque por lo general yo tengo parientes que son de otras carreras y ellos siempre solían decirme, tú al escoger esa carrera más bien vas a ir en contra de nuestro medio ambiente, más bien estás apoyando que siga la contaminación. Entonces es ahí que surge la idea y yo misma me planteo y me digo, ¿por qué no utilizar lo que es la ingeniería, pero en vez de que vaya en contra, sino más bien que dé un aporte hacia lo que es el medio ambiente? Entonces, claro que, y es así que empecé a estudiar esta carrera. Y ya entré más a fondo hacia la ciencia al desarrollar mi tema de tesis y al integrar un grupo de investigación que es con un reconocido doctor y que se dedica a la investigación a nivel internacional. Entonces, ahí es donde también me llamó muchísimo la atención para estudiar lo que es la maestría de física médica. Perfecto, bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, bueno, estamos nosotros. No sé si falta alguien que no habló. Profesor, bueno, me falta exponer mi experiencia. Ajá, Fernando. Sí. Bueno, buenas tardes, profesor y compañeros. En cuanto a mí, yo he desarrollado este interés por la ciencia, creo que desde pequeño, porque
me ha gustado armar cosas en rompecabezas. Y más adelante, ya en primaria, me obsesioné tanto por ese juego de mesa del ajedrez. Y bueno, le dediqué bastante tiempo al ajedrez cuando era pequeño y bueno, en esos instantes, en esa época ya no conocía de aperturas, de técnicas en ajedrez y cuando ya vengo a Lima como que me doy cuenta de que había varias técnicas, ¿no? Para cómo empezar una partida y todo. Pero lo bueno es de que con ese tiempo que le dediqué a ese juego, o sea, pude descubrir por mí mismo algunas de esas técnicas. Y bueno, el postular a la uni fui influenciado por tíos lejanos, que siempre hablaban de la uni y eso, y se me quedó, ¿no? Y es entonces que cuando yo vengo aquí a estudiar a Lima, como ya tenía la universidad definida, entonces me faltaba encontrar esa carrera, ¿no? Que me ayude a desarrollar más, las habilidades que consideraba que era bueno. Y entre ellas estaba la carrera de Ingeniería de Sistemas y Ciencia de la Computación. Y bueno, le puse en ese orden en las opciones y cuando postulé, pude alcanzar la beca pude alcanzar la vacante para Ciencia de la Computación. Y es ahí donde ahorita estoy y es de bastante agrado esta carrera. Eso es todo. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Ok, entonces ahora... Profesor, ¿Sí? sí, buenas tardes. A mí también me falta exponer mi experiencia. No sé si aún hay tiempo Claro, para comentarle. ¿cómo te llamas? Yair Cano. A ver. Bueno, mi tema más que, bueno, mi experiencia más que todo relacionada con la ciencia va desde que pues, era muy joven, tenía, bueno, 10 años. A partir de ahí me empezó a interesar más que todos los temas por parte de la física, la astronomía, los fenómenos del universo. Entonces, digamos que por ahí va eh, mis intereses, ¿no? Pero a la par, bueno, mis padres esperaban que estudie algo un poco más lucrativo. Si iba en esa misma línea, tal vez algo vinculado a la ingeniería, ¿no? Y bueno, como yo vengo de un colegio estatal, digamos que ese interés en la ciencia, y aparte que también tenía un poco de interés en los temas de lo que es informática, no tuvieron mayor motivación porque quedaba en mí, pero sin embargo en el colegio no había nadie con quien compartir eso, y en el entorno familiar tal vez, bueno, por ahí algún tío u otro primo, pero de manera esporádica, no era algo cotidiano, ¿no? Y bueno, cuando estaba preparándome yo también tenía esa inclinación, inclusive por la física, pero luego empecé a investigar un poco más y, este, eh, bueno, vi que había ciencias de la computación y también lo puse ahí entre mis opciones y bueno, al final, cuando ya ingresé a ciencias de la computación, me gustaba porque en parte también era algo que yo quería aprender desde ya muy, muy joven, bueno, desde que estaba en el colegio, sí, y básicamente ese deseo que tenía, que había sido como que un poco soslayado por el tema de la educación pública quizás, ¿no? Despertó, me empezó a gustar, empecé a ver cosas que podría aplicar en mi carrera, y aparte que también tenía un sustento, bueno, ofrecía un mercado laboral del cual podría también sobrevivir con algo que me gustaba, ¿no? Y bueno, esa es mi experiencia, ¿no? Finalmente terminé decantándome por ciencia de la computación, que es lo que estoy estudiando ahora. Eso sería todo. Ah, muy bien, perfecto. Bueno, veo que hay bastantes jóvenes que hacen ciencia de la computación, ¿no? Física.
Bueno, efectivamente la carrera de Ciencia de la Computación, Matemáticas y otras abren las posibilidades a muchos campos, ¿no? Como vimos en una clase, hay físicos, químicos que están en el mundo entero con una buena situación, tanto de remuneración, de vida. Bueno, tienen lo que se podría decir una vida soñada, ¿no? Porque escogieron algo que les gustaba, que puede ser física, química, ciencia de la computación, matemáticas. Los países desarrollados no hay mucha diferencia entre ciencia de la computación y matemáticas. Los matemáticos están preparados para resolver problemas nuevos, estructuras, y por lo tanto muchas veces trabajan junto con los informáticos. Tienen muchas posibilidades, ¿no? Ahora bien, en el Perú, el científico más conocido y más popular, que lo han entrevistado varias veces por el asunto de COVID, no sé, ustedes han escuchado hablar de este chico que está haciendo la vacuna con los huevos de gallina. ¿Ah? ¿Están ahí? ¿Me escuchan? Sí, no había escuchado eso. Había escuchado de que había Se llama... un intento de vacuna, pero que era, creo que está en un laboratorio sur de Lima. Acá está, mira, aquí lo han entrevistado en varios sitios, ¿no? Bastante veces. Mirko Simic está. El de Mirko Simic. Algoritmo que detecta la anemia en niños, cualquier cantidad de trabajos, y acá rato lo entrevistan, ¿no? Si ustedes ponen acá tiempos, a ver cómo es, herramientas, cualquier fecha, el último mes, aquí está, Mirko Simic. Bastante veces. Es uno de los científicos más populares. Él trabaja en la Cayetano Heredia, pero es físico de la UNI. Pocos lo saben, ¿no? Entonces atravesó la línea esta en la Tupac Amaru, y hoy es el científico más premiado, más famoso, jefe de laboratorio en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. La vacuna empezó a probarse. Mirko Simic, coronavirus con las alpacas. Él utiliza las matemáticas para diseñar proteínas, la física para hacer... Es decir, entonces la física convierte a un joven en alguien súper famoso, súper útil, que hace bastante trabajo que requiere el Perú cada vez que se le necesita. En este caso está luchando contra el coronavirus. Ese tipo de ejemplos ustedes pueden seguir muy bien. Claro, otros se han quedado en la uni. Yo me acuerdo que un día se acerca hacia mí el vicerrector de investigación de la uni, que se llama Walter Estrada, físico. Y me dice, Modesto, tú sabes que yo soy físico por ti. Así le digo, ¿por qué? Porque yo había ingresado a la Facultad de Ingeniería Electrónica. Pero siempre me picaba la curiosidad para saber qué era física. Fui a la Facultad de Física y me encontré con un pelucón que estaba terminando física y le pregunté, ¿para qué sirven los físicos? Entonces él me dio una explicación que me convenció y al día siguiente me cambié a física. Se llama Walter Estrada, es vicerrector de investigación, y el pelucón es Modesto Montoya,
que estaba terminando su física antes de irse a Francia. De modo que, y bueno, también en la química hay casos concretos, están ahora fuera del país haciendo cosas extraordinarias. De modo que la matemática, la ciencia y la computación, todos son cosas muy buenas para... así que les felicito ustedes por haber escogido esta carrera. Y por supuesto la física médica también. Como les señalé, les expliqué, yo soy físico nuclear, pero en Francia vi que mis colegas se dirigían a la física médica porque aplicaban los aceleradores y los detectores para tratar el cáncer, de modo que todo eso está muy ligado. Ok, muy bien muchachos, entonces quería que ustedes se enteren todos los caminos que nos llevan a la física. Ahora bien, hoy día nos toca una práctica calificada.